¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los soldados, su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban aquí en mi canal de TikTok, ¿sí? Y en YouTube también, ¿sí? Espero poder contar con su valiosa colaboración, con su valiosa preferencia. ¿Sí? Me pueden agregar en las redes sociales. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático, maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, con sus respectivos colaboradores, pero la más importante es la de usted, que nos ve desde el otro lado y en la cual espero seguir contando. Espero que acceda a nuestro contenido, nos comparta, nos agregue, que nos permita eso, conocer más público, más gente, más conquistar más audiencias, para que de esa manera sigamos con nuestro objetivo de seguir difundiendo todos los contenidos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales, algo verdaderamente apasionante, como les vuelvo a mencionar, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Y sobre todo seguir con el objetivo de poder monetizar la plataforma. Muy bien. Hoy en Historia del Arte vamos a hablar acerca de la pintura barroca. Hablar de la pintura barroca es hablar de un estilo pictórico, valga la redundancia, artístico y cultural que floreció justamente en el mismo tiempo que del propio arte barroco, que es en los siglos XVII y XVIII, y en la cual se caracterizó por unos aspectos fundamentales con los cuales en el barroco la pintura alcanzó su máximo y más grande esplendor. En mi particular punto de vista, no sé, usted tendrá la mejor opinión, ¿sí? Usted tendrá su mejor concepto, pero sí, el caso de la pintura barroca es, a decir en mi particular punto de vista y a decir verdad, uno de los más grandes estilos, pictóricos que se puede tener en todo lo que corresponde a la historia del arte, ¿sí? Y sobre todo en el caso de la pintura barroca, que cuenta con aspectos fundamentales que sin duda alguna le dieron un gran esplendor, y sobre todo prácticamente lo llenaron de magia, vamos a llamarle de esa manera, ¿sí? Y que se observa incluso hasta ciertas diferencias con el arte del Renacimiento. O sea, en el Renacimiento se observaban quizás las mismas características, ¿sí? Pero en el barroco ya se observa elementos totalmente ya un poco más evolucionados, pues, ¿sí? Y es que hablar de la pintura barroca es prácticamente hablar de los claroscuros, que fueron los elementos fundamentales que le dieron vida a este importante y apasionante estilo pictórico, ¿sí? ¿Sí? Y sobre todo porque se puede observar en las diversas obras pictóricas del barroco, ¿sí? Aspectos como los bodegones, los paisajes, los retratos, ¿sí? Los retratos y las vanitas, ¿sí? Es el caso de los bodegones, donde se puede observar ciertos aspectos como candelabros, floreros, algunos que otro contenedor, los comedores, así bien, algo totalmente fuera de serie, ¿sí? Sí, así como sobre todo los llamados toques de luz que se puede observar. O sea, tanto el objeto como la persona de frente se observa con una iluminación verdaderamente resplandeciente, mientras que en el fondo se puede observar un tono totalmente oscuro, ¿sí? Oscuro, ¿sí? Por eso el término claroscuro. O sea, lo que se observa de frente es el claro, ¿sí? Mientras que en el fondo se observa el tono oscuro, y es algo que le dio un toque verdaderamente fuera de serie, totalmente apasionante, ¿sí? Y es que algo que caracterizó por completo a la pintura barroca es lo que es
el movimiento, la dramatización, las expresiones faciales, que es de los más fundamentales, sí, porque se elaboraban retratos con diversas expresiones, tanto de alegría, de tristeza, de serenidad, sí, algo que prácticamente revolucionó el arte pictórico. Sí, sí, todos estos elementos iconográficos que bueno, se base, y es que mientras en el Renacimiento se observaban las figuras pues momentos antes de ejecutar alguna acción, en el caso del barroco ya se puede observar ya un poco más, ya justamente en el momento que se están ejecutando las acciones, ¿sí? Sobre todo el caso, bueno, sobre todo el caso de algunos personajes, tanto los mitológicos como religiosos. Es que basta recordar, es que basta recordar que en la pintura barroca, ¿sí? que el barroco en sí representó esa contraposición de la religiosidad, o sea, el catolicismo que reaccionaba contra el protestantismo luterano, ¿sí? ¿Sí? Si tomamos en cuenta ese suceso que prácticamente sacudió lo que es la edad moderna, ¿sí? O sea, cuando se da ese choque entre el catolicismo y el protestantismo. Entonces, el catolicismo a través del barroco buscó recuperar terreno, ¿sí? Y esto se plasma justamente en las diversas obras pictóricas, en las cuales son verdaderamente fascinantes, particular punto de vista, principalmente los claroscuros de Rembrandt son en mi particular punto de vista es uno de mis favoritos. Ustedes dirán, por eso los invito a que comenten, que suban sus comentarios, críticas, sugerencias. Rembrandt es uno de mis favoritos. Usted tendrá, de hecho les recomiendo que chequen sus obras, sobre todo Ronda de Noche, que es un ejemplo de cómo se ejecutaban las obras en el momento en que estaba ocurriendo alguna acción, ¿sí? En el caso de Diego Velázquez con Las Meninas, que es un ejemplo de cómo en el arte barroco se elaboraban las pinturas con actividades cotidianas. Y es que las meninas eran las campesinas en España, ¿sí? Y es que Diego Velázquez, y que no tiene nada que ver con el gobernador de Cuba, pues sí, se trataba de un pintor, uno de los máximos exponentes del barroco, Diego de Velázquez, que casi en todas sus obras, ¿sí?, dibujaba las meninas, las campesinas como se les conocía en España. Es el máximo exponente justamente de la pintura barroca en España, ¿sí? Y estamos hablando del caso de Rembrandt en Holanda, en Italia, el gran Caravaggio, ¿sí?, con su obra La Cena de Maus, ¿sí? ¿Sí? Y en las cuales se puede observar esas acciones donde están platicando, conviviendo, cenando, ¿sí? Y un toque de luz que los alumbra solo a ellos. Es una figura, un arte verdaderamente apasionante, ¿sí? Igual surgieron otros, como el caso de Anton van Dyck, que incluso hasta creó su propio color, el famoso pardo van Dyck, ¿sí? Sí, que utilizaba el gran Bob Ross. Sí, son las diversas grandes, por mencionar los grandes y máximos exponentes justamente de la pintura barroca en Europa, y que trascendió una vez que España conquista América, ¿sí? Introduce el arte barroco, y es justamente la pintura barroca una de las que más protuberancia y más auge tuvieron justamente durante la conquista, y de las de mayor herencia cultural que se dieron durante el periodo virreinal en Latinoamérica. Es así como describimos las características principales de esta apasionante estilo artístico pictórico, el barroco, que es uno de mis favoritos, y Rembrandt, uno de los mejores. Muy bien, eso es todo. Saludos. Relax New Age. El sueño de las hadas. Enya.